Esta vez empiezo yo. ¡Eso! Como A tus corresponde. órdenes. Vamos a hacer lo que corresponde. Te voy a empezar haciendo el trampa. ¿Cuál es? ¿Qué número de episodio es? No sabes, no importa. Ni me interesa. ¿A vos te gusta hablar 68. mucho? ¿A vos te gusta hablar mucho del backstage de la producción de Mano a Mano? Sí. Y solo quiero contar este detalle para anticipar el tenor del capítulo de hoy. Estamos haciendo en el grupo un poco de previa, viendo títulos. Yo tenía un título diciendo veranito financiero, economía en invierno, economía real en invierno, biribiri, esto, peronismo, qué sé yo. Aparece Zayat y pone el título y dice FMI o muerte. Así que me parecía pertinente que yo empiece aclarando los términos para los que están del otro lado, que así viene el episodio de hoy. Y A matar o me morir. me parece bárbaro. Y yo te voy a traer un adelanto. Vos sabés que yo tengo un programa Sí, hace los 24 sábados. años. Ahora estás en Futurock, cheque en blanco a la mañana. Cheque en blanco, y tengo una de las grandes figuras, es el Tucu, Martín el Tucu Abusambra. Y él prepara jingles, prepara canciones, ¿no? Y me adelantó y yo le pedí, pero no, yo de esto, perdóname, tengo mano a mano, yo tengo que compartirlo, no puedo esperar Un hasta el anticipo, sábado. un anticipo. Un anticipo. Para que ¿Se escucha bien? No se escucha. Me mandó poco la letra, no la voy a completar la letra. La letra me vas a contar, no la música. Pero voy a tratar de entonar. Lo vas a entonar, esto ya. Por ahí me ayudás haciéndome. Milei, decime qué se siente Esta no la voy a venir. tener al fondo en tu casa. Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. El Toto te engañó y la Deva apareció. Bueno, y así sigue. Y así sigue. Ese es el tono, es la devolución de la canción de ayer contra los mandriles. ¿Cómo del Ministerio de Economía. ¿Cómo fue esa? Bueno, cantaron ahí. Mandriles, decime qué es este. Festejando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, bastante particular. Hay cosas bizarras en la historia económica argentina. E incluso hasta cierto, si querés, discurso optimista de la Rúa, ¿te acordás con el blindaje? Tengo buenas noticias. Digamos, Alberto Fernández también, diciendo... Sí, Macri antes. Por eso, Macri antes, con cadenas nacionales, diciendo, bueno, como con un discurso optimista. Ninguno de festejo. Ninguno de festejo. Sí, había hasta cierta solemnidad en el hecho de decir estamos mal, hay un contexto, como explicando que factores externos te llevaban a tener, como que era una decisión indeseada y necesaria. No una celebración como está haciendo. Hasta Macri también, ¿eh? Sí, Macri dijo. Estaba revisando. Una crisis internacional. Había estado revisando el audio de Macri, la presentación esa muy cortita. Él cuenta en su libro incluso algunas cuestiones que no le había dado del todo resultado, pero es cierto el contexto. Lo pongo en un marco general y no pude hablar todavía a ver si esa información estaba, siempre mirando lo que reporta la opinión pública. Hasta acá. Todas las encuestas que evaluaron acuerdo con el fondo, siempre el fondo está mal mirado, con mayores o menores niveles, pero siempre la ratio negativa se da respecto a la mirada sobre el fondo y a la intervención del fondo. Sí había, y por eso es interesante lo que vos decís, sí entre este estilo de Milei, de naturalizar algunos conceptos y entrar en lo que ellos plantean, creo que acertadamente en la descripción, como batalla cultural, si no logran que por lo menos un sector importante de la sociedad lo entienda como una acción benéfica. Siempre se entiende el fondo como un paso que no querés y que en general termina mal. Es el gran debate que tiene hacia adelante Javier Milei. Es imposible festejar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No pasa en ningún país del mundo, Egipto, Ecuador, Pakistán, Turquía. No existe. ¿Por qué? Porque los países que van al Fondo Monetario Internacional
están en problemas. Y para decirlo más claro, están quebrados. Sí. Porque significa que nadie te presta precisamente para atender los servicios de la deuda. Sí. Nadie te presta. Sí. Grecia, no quise decir Turquía, Grecia. Pero también Turquía fue en su momento, cuando fue la crisis en el 2001. Porque fue contemporánea con la Argentina en ese momento. Para dar sin dramatismo, simplemente es descripción. ¿Viste cuando se dice que bueno, la economía argentina, el gobierno de Milei está al borde del abismo? Milei, su gobierno y el plan económico no estaban al borde del abismo. Estaban cayendo en el abismo. Se estaba cayendo. No hay otra descripción. ¿Pero por qué? Te lo digo. Bueno, porque le estaban vaciando el Banco Central. Sí. Vaciando la reserva del Banco Central. Y cuando un gobierno se queda sin reserva del Banco Central, sin visualizar que tenés un rescate, directamente perdiste. Más que un salvavidas, fue un paracaídas. Entonces, no, fue el largo brazo del Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos, pero el largo brazo que lo saca, le agarra el brazo y lo pone de nuevo en el borde del abismo. No es que decir, bueno, ahora viene la fiesta. No es que me sacaron del borde del abismo, entonces ahora yo estoy en el palacio y en el palacio viene la lujuria. No existe eso hoy en la economía argentina. Hoy lo que existe es precisamente eso. Te sacaron de la caída del abismo. Lo que estaba, las reservas brutas en 24.300 millones de dólares. Sí, terminaron el lunes, dio el último dato, que fue por la venta de 400 millones el viernes, fueron 24.370 millones. Bueno, entonces eso es cuando estás directamente en la lona. Con las netas 6.500 abajo, ¿no? Más o menos. Algunos 6.500, algunos te lo elevan, depende qué es lo que pones dentro de... Bueno, la cuenta que hace el fondo son 6.500. Entonces, ¿qué es lo que te permite? Porque hoy martes entran 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Bueno, te rescató. Sí. ¿Te rescató para qué? Para mostrar que vas a poder pagar la deuda por lo menos de acá a 12 meses. Sí. Te rescató para decir, bueno, tengo dólares si me los pide importadores y ahorristas o los que se quieren dolarizar. Sí. Entonces ganó tiempo. ¿Ganó tiempo hacia dónde? Y ese es tu terreno, hacia las elecciones. Hacia las elecciones. ¿Te suena esto de un crédito del Fondo Monetario Internacional extraordinario, fuera de registro, para apoyar a un gobierno para que llegue a las elecciones? Sí, Macri 2018 y perdió las elecciones y fue más plata, fue 44.000. Bueno, entonces, ahora igual por eso te estoy diciendo que está en el borde del abismo. Ahora puedes decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? Que no hay cepo, que no había cepo con Macri, y pero ahora se liberó parte del cepo. Parte del cepo, no de la de las empresas. Las empresas no pueden comprar libremente, pero tenés varios agujeros que se van a empezar a ver. El famoso rulo. Si vos vas a tener el precio oficial más bajo que el precio que hay en el mercado del MEP o del Blue, bueno. Sí, ya la brecha hoy prácticamente quedó. Pero hoy, yo dejá que corra. Habrá que ver con el Blue. Yo cualquier diagnóstico, porque ayer hablaba con un amigo, periodista político como yo, y hablábamos un poco de esta situación y cómo también hay una cuestión de electrocardiograma anímico y miradas y percepciones, porque vos haces un viaje al pasado al miércoles pasado y parecía que estaba todo terminado. Sí, y ahora haces un viaje al lunes y parece que hay Milei para 20 años. Digamos. ¿Cómo tenés esa instalación de ánimos también? Y bueno, pero porque es la descripción que te dije. Porque es así. Obviamente que el miércoles vos te vas cayendo. Hoy, ¿qué es lo que tenés? Entonces hoy respirás. Un respirador te pusieron. Pero hoy respirás porque estás en el borde, no te estás cayendo. Y no te vas a caer mañana. No es que, te levanté y enseguida te doy un empujón y te caes. No, ganás tiempo para estar ahí. Bueno, estás en una situación difícil y obviamente que es de alivio. Una cosa es de alivio y otra cosa es de festejo. No, bueno. Porque después está que los exportadores
¿cuánto van a liquidar? Sí, Segundo, después lo agregué, Sí. vos me preguntás y después esto lo desarrollo. Segundo, ¿va a haber impacto en precios? Sí, claro. ¿En qué tiempo? ¿En 2, 3 meses? ¿4 meses? Y entonces lo que hoy estaba atrasado dentro de 4 meses, ¿cómo va a estar? Ujú. Entonces, por eso te estoy diciendo que estás ahí en el borde. Déjame hacer una apreciación y tenía un poco que ver con lo que yo había propuesto como mirada previa, que era, también es cierto que el gobierno es bastante bueno, hay que reconocer, o yo por lo menos me permito reconocerle, es bastante bueno en eso de la generación de clima sin instalación de relatos, porque así como había perdido el manejo del relato porque había una coincidencia ecuménica respecto a que estaba atrasado y que iba a terminar devaluando, y el gobierno lo negó hasta el último minuto, más allá que iba en ese camino. Después toma esa decisión, aplica alguna medida, cepo restringido y las observaciones que vos venís haciendo, y de alguna manera genera la sensación, voy a hacer una aclaración más, de que volvió a controlar un poco la escena. Por lo menos porque toma una decisión avanzando. Sí hago esta separación entre lo que es el círculo rojo y lo que es la economía real. Ayer hubo muchísimas descripciones brutales del ánimo y por dónde pasa la percepción de muchísima gente respecto a que ni el cepo no les cambiaba la vida porque no tienen no tienen pesos para comprar dólares. La sensación inmediata es que va a derivar en pesos. Entonces digo, ahí entramos en la otra discusión, ¿sí? Vamos, te voy a hacer una pregunta que es retórica. ¿Cuál es la principal bandera que hasta hace 2 meses? Inflación, baja la inflación. ¿Y entonces? ¿Y ahora cómo viene? Bueno, en marzo vino 3.7. Ahora seguís. 3.7 en marzo, antes de la devaluación. 3.7 en marzo, pegando un salto casi de un poquito más de un punto Sí. con respecto Había al mes sido 2.4, anterior. ¿no? Sí. El 3,7% cuando Milei y Luis Caputo prometían que iba a seguir bajando hasta llegar a 1 y a 0. 3,7% después de 2 meses de un crawling peg, de ajuste del tipo de 1%. cambio del 1%, bajar del 1%. Es un dato no malo, ¿eh? Malísimo. Es malísimo. Antes de la devaluación, ¿cómo van a venir los próximos 3 meses? No, se supone que va a venir. Si querés ya lo vemos. Si querés vemos una placa que mandamos. Dale. Que es de Amílcar Collante, que tiene que ver con una proyección. A ver dónde está el dato. Ahí Una estamos. proyección, vos lo lees mejor, que tiene que ver. Hace una lectura. Banda cambiaria. Banda cambiaria, hace un cálculo. Si uno toma el precio del dólar de 1100, 1200, 1250, 1300, 1350, tomando arriba de las bandas siempre, ¿cuál sería hipotéticamente una inflación si el pass-through es 20 o 30%? Si hoy está más cerca de cerró hoy a 1230, digamos, el minorista está más cerca de el 1250, lo que estima con un 30 de pass-through sería 4,2 la inflación, los puntos adicionales de inflación, con el 20 sería 2,8. En un primer tirón se supone. Eso está hablando, si vos lo proyectás en 3 meses, sería por lo menos 1,5 o 1,6 por mes. Si hacemos una cuenta redonda, siempre te dicen que hay como un primer corrimiento, el 50% es medio de one shot y después tenés un residual que va aumentando. Bueno. Pero ya hubo aumentos al primer día anunciados de 8%, 10%, 12%, en distintos sectores, qué sé yo, aceites veía el otro día, todo lo que tiene que ver con Molino Río de la Plata también aumentó sus precios, su lista de precios a partir de lo que impacta sobre alimentos, básicamente lo que es trigo en ese impacto. Entonces tenés ahí un indicador de cuál va a ser el rebote. Y es como la gran pregunta, ¿no? Pero pará. Después vamos a ver las preguntas. Digamos, la principal bandera que tenía Sí. Milei para este año electoral era
baja de la tasa de inflación y estabilidad en el mercado de cambio. Baja la inflación, ya se quemó la bandera esa, ya te subió al 3,7. Si vas a tener abril, mayo y junio una situación de una inflación que saltó, en el mejor de los escenarios él puede mostrar que en octubre, en septiembre, octubre, llega con el 2. Llega con el 2, o sea, al mismo nivel, qué sé yo. Pero ya no era una cuestión de, bueno, la domé. Sí. No domaste la inflación. Pulverizamos la inflación. No la pulverizaste, no la domaste, más bien te domaron, pero no voy a empezar con eso. Sí. Los mandriles tuvieron razón. Bueno, después, estabilidad en el mercado de cambio. Es cierto que va a agarrar, mientras que esté entre 1.000 y 1.400, y los que participaban en el mercado, y en general el MEP estaba en 1.300, 1.350, 1.200, está más o menos ahí. Ahora bien, eso a nivel nominal, pero la sensación es que, ya no tenés ese esquema, tu esquema cambiario ya no es, ya es otro, es el de bandas cambiarias. Entonces ya ahí fallaste y violentaste un discurso y una bandera fuerte, con la expectativa y con la duda que, ¿y después de octubre qué? Todavía después de octubre, hoy estamos recién en marzo, pero te apuesto todo, te apuesto todo. A mitad de año, y te estoy regalando para mí antes, pero a mitad de año, julio, agosto, va a ser, ¿y después de octubre qué? Está bien. Entonces, tenés las dos banderas principales políticas. Entonces, ¿qué es lo que va a ofrecer? Sí, me permito detenerme en el antikirchnerismo. Esto está claro. No, me permito detenerme. Es cierto, si hay un corrimiento a precios que confirma, digamos, la tendencia que ya en abril, pre-devaluación, ya venía, digamos, va a haber corrimiento de precios. Lo que pasa que no es lo mismo, no es lo mismo que en abril tenga 3.9 o 4.2 que tenga arriba de 5, digamos. Seguramente también por la cadena de desinflación hacia adelante. Tomo eso, ¿sí? El factor anímico y además lo que eso puede implicar con la cuestión de poder adquisitivo, porque hay que ver si eso lo debería obligar al gobierno a revisar su criterio de tener pisadas las paritarias en un punto 3. La oferta que él hizo a los docentes universitarios era 1.3 en el segundo trimestre del año. Si ya te comió abril, ya te comió el 60% de ese supuesto aumento. Pero voy a este punto. Si logra estabilidad cambiaria, de haber quemado el manual cambiario y haber aceptado a las bandas, yo creo que es irrelevante en la medida que logre cierta estabilidad cambiaria. ¿Sí? ¿Se entiende? Digo, el sistema le puede objetar, dijiste que no y al final terminaste con bandas. Es que si funciona, si se estabiliza, si tenés un dólar estable en 1.250, anda a buscarla, ya está. Es que, escúchame, tiene 12.000 millones de dólares, digamos, no es que es poco, no es poco, pero va a estar la duda. Pero no tengo ninguna duda que va a plantearse, y después de octubre, ¿qué? Y entonces ahí va a haber, van a empezar a testear ese 1.400. Tenés los dólares, a ver, ¿los vas a usar? ¿No los vas a usar? Además tiene que juntar reservas hasta junio. Y este es otra de los temas. Tiene que acumular reservas hasta fin de año. Tiene que tener 4.000 millones de dólares de reservas netas positivas. Ahora estás en 6.000, 6.500, o sea, 10.000 millones. Una torta. ¿A dónde? La verdad, digamos. 1.200 millones por mes. ¿Qué es lo que va a sacar, digamos? Que tengas los exportadores y que no va a haber importaciones. El gobierno ancla bastante en que la liquidación de soja y de maíz viene históricamente muy baja.
Siempre lo mismo. No, bueno, Pablito. pero El tema... es está bien, es un dato ahora que está manejándose. Y el yo año creo que está pasado verificable. tuvieron unas liquidaciones muy importantes después de un año de sequía, el 23, el 24. Tuvieron un superávit comercial total de casi 19.000 millones de dólares. Tuviste un blanqueo de 32. de 23.000 millones de dólares. En ese superávit comercial que te llegó a ese número porque tuviste un superávit energético de casi 5.600 millones, 5.600 millones. Tuviste el carry trade que te entraba dólares financieros del mercado local más que el extranjero, ¿no? Incluso Bausili en la conferencia de prensa. Pagaste deuda. Sí, está bien, y vas a seguir pagando deuda. No, está bien, pero pagaste deuda, Sí. digo, en el balance general. No, pero está bien. Pero no, yo te digo a nivel de acumulación de reservas. Y entonces, claro que pagaste deuda. ¿Por qué? Porque no tuviste acceso al mercado internacional. Sí, claro. Porque la teoría Caputo y el paquete Caputo fracasó desde el comienzo. Sigue elogiándolo a Caputo, a uno que no para de fracasar. No para de fracasar, porque el saldo del plan de Caputo no era ir al Fondo Monetario Internacional. Ir al Fondo Monetario Internacional es porque fracasó tu programa económico, no resultó. Y si no es de Caputo, es de Milei. Ambos fracasaron. Sí. Pero no hay ninguna duda. Entonces, era a mí la verdad es bastante patético, te diré. Estoy tratando de contenerme, ya mucho no me contuve porque lo he leído del tú. Digamos, que esté gastándolo a los economistas es una cosa que es una disociación sobre la realidad y sobre su propia gestión. Uno puede decir, bueno, está bien, si fuese un político profesional, si fuese parte de esa lógica de los políticos, que no importa que tengan que mentir, no importa decir que te estás hundiendo, seguís diciendo que sos el mejor del mundo. Bueno, entendámoslo así. Quiero tratar de entenderlo así y no que piense que está en lo correcto, cantándole a los economistas diciendo mandriles. Sí, es lo que pasó. Claro. ¿No era que el dólar no estaba atrasado? Bueno, Que el dólar iba a bajar a 600. No bajó a 600, se fue a 1400. Parece una joda, Pablo. ¿Qué querés que te diga? Me resulta, digamos, tuvimos de todo. Desde Alfonsín, pasando por Menem, pasando por los 5 presidentes, por De la Rúa, por Macri, por Cristina, por Néstor, por Duhalde, por todo, hasta por Alberto Fernández. Pero la verdad, esto es como que a mí me resulta difícil encasillarlo. ¿Cómo va a estar después 5 horas con Fantino? Traducímelo en términos políticos. Un presidente va y está 5 horas en un canal de streaming. ¿Y cuál es el problema? Te pregunto. Para mí no hay ninguno. No hay ningún problema. Para mí no. Un presidente 5 horas estando sentado, boludeando e insultando a periodistas, a economistas. Vos me dijiste, decís, bueno, no sé. Vos me dijiste 5 horas. Después del Fondo Monetario Internacional, después de fracasar. No, ¿Hay una disociación o es parte de una estrategia política? No lo sé. Parecía que en su momento, cuando uno pega un volantazo importante en una acción política o económica, en una acción de gobierno, tenés que ser, me parece, bastante metódico en lo que decís y en lo que no decís, en la sobreexposición o en la baja exposición. Me da la impresión que estaba prácticamente todo dicho ayer. Y puedo sí interpretar sobre cosas que dijo Milei que no estaba todo dicho. Por ejemplo, el mensaje para el campo. Y la idea de que él fantasea con un dólar, no voy a decir fantasea, que es un verbo adjetivante, piensa o dice que hay que ir a un dólar de 1.000 pesos y que solo el Banco Central va a comprar cuando esté 1.000 pesos, más allá de que se contradice con lo propio que dice el acuerdo con el fondo, que habilita que pueda intervenir si considere que por la política cambiaria puede salir a comprar o en situaciones de inestabilidad pueda salir a vender para la cuestión del valor del dólar. La comunicación política es decir, si vos sumás ruido o sumás certeza cuando un presidente habla, ¿sí? Yo creo que estaba prácticamente todo dicho, yo entendí que estaba todo dicho y uno podría presumir que luego de un primer día que el gobierno festejó como un gran éxito, no tenía que decir más nada, tenía que dejar que se mueva solo la pelota, que el río se calme y tenga su propia dinámica. Apareció
y metió un ruido adicional con el tema del campo. De hecho, hoy hubo una presentación de un grupo de diputados que cordobeses, aliados con los santafesinos, y seguramente se van a tomar todos, para tratar de votar un proyecto que le impida al gobierno subir retenciones a lo largo del 2025, que es la carta que juega Milei anoche para presionar a los exportadores con el tema después de la eliminación del Blen. Desde ahí me pregunto qué busca él. Sí, después si está 5 horas, entre que esté 5 horas encerrado en Olivos o 5 horas hablando con Fantino o con cualquiera, no me parece un dato menor, sin naturalizar la agresividad, ¿sí? Ya me deja un poco de sorprenderme. Lo miro desde ahí, lo miro desde lo que suelen llamar, yo no conozco, pero suelen llamar los comunicólogos, es la comunicación de crisis. ¿Cómo te parás si es necesario que hables o no hables en este contexto? Es lo único que miro en este escenario. Sí tengo la sensación que, como ocurrió el viernes, hoy había un informe de ad hoc, la consultora de Javi Correas, sobre la conversación en redes, y él decía que tuvo más conversación en redes cepo que inflación. ¿Sí? Que el anuncio del cepo, el anuncio del, creo que midió cepo, FMI e inflación, y lo más conversado fue cepo, después Fondo Monetario, después inflación. Uno podría decir que en la conversación pública la inflación, aunque la sientan en el bolsillo, perdió un poco de visibilidad. También ayer podría haber sido conversación importante, no hipercentral, pero conversación importante, y se licuó muy rápidamente el fracaso electoral del gobierno en Santa Fe. Yo te lo iba a mencionar, por ejemplo, te lo quería mencionar como un elemento. Hay una disociación de lo que está pasando a este gobierno, no es el 2024. Toda esa estrategia comunicacional era el 2024. El 2025 se le están quemando todas las banderas. Sí, puede ser. Entonces, y continúan con lo mismo. Por eso, cuando te digo 5 horas, ¿qué me importa si son 5, 3, 4? No es el tema, no es lo numérico, no es lo cuantitativo. No, yo me pregunté si era necesario que él salga a hablar. Habló a la mañana un rato largo con Majul y después 5 horas con... Por eso, digamos, ¿qué piensa? Que su palabra es la que está dominando las expectativas, y con eso, y además la forma como lo hace, son recursos, pero son recursos que es obvio que no tienen otros recursos. Bueno, pero posiblemente es lo que está buscando. Posiblemente justamente sale a dar certeza de que por ahí. Contundente con que fracasó el plan económico y por eso va desesperado al Fondo Monetario Internacional. Y así al pasar, mencionaste, el fracaso de la primera elección después de las presidenciales, la de Santa Fe de constituyente y cargo, paso de concejales, pero básicamente la constituyente, donde fue un fracaso la Libertad Avanza. Sí. Bueno, entonces, porque no para quedarme con el de Santa Fe, si querés mencionar algo, porque después te viene... Ahora viene Salta, ¿no? Hay todo un... Salta, Chaco, Jujuy y San Luis todo el mismo día, y después Ciudad de Buenos Aires. Y Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si todos esos resultados y los que siguen no tiene algo de contundencia, no te digo que más o menos le puede ir bien, no, de contundencia, ¿vos qué te crees que van a pensar? Bueno, ese es el gran interrogante. Ese es el gran interrogante. Pero que vos te agarras, sigue en el borde del abismo. Vos lo mencionaste al pasar. Ese es el interrogante, es el político. El interrogante es que te aumenta la inflación. El interrogante es, y se le quema esa bandera, el interrogante es que la estabilidad cambiaria ya no está tanto, porque no sé, algo cambió acá, la gente lo siente. Bueno, entonces, perdóname, ¿qué festejás? No, claro. ¿Qué festejás? Digamos, está en una situación muy, muy, muy frágil. Es muy frágil. Obviamente, déjame lo último. Hoy, estos días y los próximos, escúchame, si viene alguien y te tira un paquete de 12.000 millones de dólares, obvio, no es que te vas a estar cayendo. Ahora bien, la lógica y que Círculo Rojo, los empresarios, los financistas ven un poco más del primer y segundo día. O en todo caso dice, a ver, durante estos próximos 3 meses, 4 meses, a ver cuál es el negocio. Yo me tomo ¿Cómo con vamos otra? A llevar los 12.000 millones? Vos dijiste varias cosas, me tomo con otra. Ayer en un reportaje que hace Javier Timerman con Maxi Montenegro,
yo subí un pedacito en Twitter porque me pareció interesante. Están hablando un rato y en un momento dice Timerman, che, estamos hablando entre nosotros, estamos hablando entre economistas. Yo miro, dice el informe de Morgan Stanley, pero del otro lado hay gente que está viendo otra cosa y que la gente es la que va a ver efectivamente cuánto le pegó el 3,7 de inflación de marzo y cuánto le va a pegar el corrimiento a precios. Ahí hay otro mundo que tiene que ver con la economía real que uno hoy no lo puede percibir, ni siquiera. Yo lo dije el año pasado pensando en momentos así, que muchas veces la estadística no refleja expresamente o no marida con el momento político, ¿sí? El año pasado la estadística era muy mala y así todo el gobierno estaba bien con indicadores. Estaba bien con indicadores de opinión pública. Ahora por ahí vos decís, ¿cómo carajo? Los datos de febrero no eran malos en la estadística del INDEC, por ejemplo, en actividad industrial, y desde enero empezó a caer la expectativa sobre el gobierno. Digo, para no leer lo que uno quiere a partir de los datos. Ahora, de los datos, digamos, sobre todo de la economía o de la estadística de la economía. Vos dijiste otra cosa al pasar que es interesante, que es que el tercer ancla del gobierno parece ser el antikirchnerismo. ¿Sí? Y no es un ancla menor. Y no es un ancla, además, que no está en riesgo real. Es la más fuerte que tiene para mí. Y es un riesgo real. Y acá no me quiero ir del tema Santa Fe. Porque Santa Fe da una serie de elecciones. Una primera elección, que es todo para Casa Rosada, es la hipótesis marca pesa más que candidato, con el principal candidato provincial, que era muy malo, que es el diputado nacional, Mayoraz. Era muy malo el candidato libertario, muy malo. ¿El candidato a qué era? Primer convencional. A primer convencional provincial, la lista que estaba en toda la provincia, sí, que es el que saca 14,1%, que queda tercero. ¿Ese es el periodista? No. No. Mayoraz, diputado nacional, el principal candidato, sí, de La Libertad Avanza en Santa Fe, sale tercero, un poquito arriba de Amalia Granata. ¿Sí? Ahí sí mide lo que es candidato y marca. Es decir, que no necesariamente la marca te lleva a cualquier candidato, te arrastra a cualquier candidato, que sea mileísta, más allá de que los indicadores de Milei en Santa Fe no están mal, digamos, no es difícil proyectar los votos. En Rosario ocurrió lo contrario. Aleart hizo una buena elección, pero es un candidato que podría haber sido, lo voy a decir livianamente, podría haber sido candidato de un partido provincial, municipal o de Unidos, y hubiese tenido, porque jugaba mucho el personaje, la figura. A ver, es candidato a La Libertad Avanza. Sí. Importa bastante la figura, quiero decir, para poner los dos contrapesos. Sí, es una señal para el gobierno, porque el gobierno está muy obstinado con la idea de la marca. De hecho, el domingo, resultado de Santa Fe fresco, hubo un sector del gobierno, un sector del Triángulo de Hierro diciendo, muchachos, le erramos en Santa Fe, teníamos que ir a un frente más grande, con lo de Karina teníamos que ir a buscar otro formato. Ahí sabíamos que iba a salir mal esta elección, es un papelón, es un desastre. Tapémosla, digamos, tirémosle tierra encima para que pase lo más rápido posible. Pero deja dos enseñanzas más con el tema de la imagen. El tema de que vamos a tener a nivel provincial, a nivel nacional, en todas las provincias, por primera vez, la boleta única. Y la boleta única, la carita, el personaje, que lo conozca, que lo vea, que lo identifique, que sea fácilmente identificable, es importante. Porque vos entrás y buscás la carita, buscás el nombre, la cara del personaje. No podés poner un ignoto Pablo Ibáñez. ¿Sí? Yo te voto. Vos me votás y, bueno, mi mujer no sé, pero vos me votás. Pero digo, es importante ese componente, no es menor ese componente. Y después... Entonces va Cristina. Ahora te vamos. Lo tiré a propósito. Ahora hablamos de eso. A propósito. Ahora hablamos Seguí. El otro factor que es que para mí es muy interesante, para mí. Porque yo cuando pienso cosas que yo pienso me parecen interesantes las que yo pienso. Te las afirmo, son interesantes. Pero es esta idea. El gobierno se acostó mucho en la idea, las elecciones provinciales no significan nada con respecto a las elecciones nacionales.
y tienen como argumento muy sólido el 2023. ¿Sí? El 2023 las elecciones anticipadas provinciales de La Libertad Avanza fueron un desastre total, un fracaso casi de punta a punta. Y no sirvieron para predecir que Milei iba a ganar la PASO y iba a terminar siendo presidente de la Nación. No lo anticiparon, no lo predijeron, no dieron la pista de que venía por ahí. Pero dieron otra pista que es mucho más importante y que nadie vio. A ver. En las mismas elecciones anticipadas, el peronismo perdió 7 provincias. ¿Qué quiero decir? Sirvieron para anticipar que el peronismo se estaba yendo bosta. Porque vos no perdés 7 provincias y no hay en ese perder 7 provincias factores netamente provinciales. Hay un clima general que te está diciendo, muchacho, por acá no va más. Indistintamente si hay más carga de responsabilidad con Uñac, con Mansur, o con Coqui, Capitaní, que perdió en Chaco, o con, qué sé yo, o con los Rodríguez Sá que perdieron en San Luis. Digo, ahí uno debió predecir que ahí venía algo mal para el peronismo. Sí. ¿Por qué lo tomo ahora? Porque posiblemente no te puedas desanclar el resultado provincial del resultado nacional. Pero también te puede estar diciendo, che, guarda. También te puede estar demostrando, no hago un esfuerzo por ir a votar el candidato de Milei. Bueno, los antecedentes de las elecciones de medio término, salvo de la Rúa, el oficialismo siempre ganó. Y Néstor, ¿no? Y en el 2009. No, Néstor... 2009. Cristina perdió las dos, la intermedia de 2009 y 2013, y Alberto perdió la del 2021. Y Macri ganó, y de la Rúa también la Macri perdió. Ganó y de la Rúa perdió. O sea que todos perdieron. Todos perdieron, dije salvo una boludez. Macri. No, salvo todos, salvo Macri, perdieron todos. A de la Rúa, además lo agarró, digamos, la alianza hecha pedazo. ¿Te acordás que en ese momento volvió a ser candidato Alfonsín contra Duhalde en provincia de Buenos Aires? Tenía esa peculiaridad de un armado electoral. O sea que le es difícil al oficialismo. Al oficialismo le cuesta, suele funcionar, como funcionó con Macri, como una revalidación, decir, está bien, te doy el plus, la intermedia te acompaño, y a Cristina también. A Néstor, que gana el 2021, hizo una gran elección intermedia, que fue casi una interna peronista, fue Cristina contra Chiche, prácticamente el atractivo. 2005 fue eso, la legislativa de Néstor. ¿Sí? Que la gana, ahí sí la gana y la gana bien el gobierno. Después perdió 2009 y 2013. Lo pongo como referencia para leer ese fenómeno. Y yo voy a insistir de acá hasta el día de la elección que el efecto quizá más distorsivo para interpretar las elecciones de lo que viene es el sistema de boleta única de papel. Y te doy un ejemplo nada más. ¿Pero cómo es? La boleta entera. ¿Pero de todo el país? No. No, en la provincia. Vos no votás en la provincia, pero vos en Capital vas a votar 2 tramos, vas a tener diputados y senadores. ¿Sí? En provincia de Buenos Aires vas a tener solo diputados. Todos los candidatos y diputados en una misma boleta con la carita y la provincia de Buenos Aires. Diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, elecciones del 26 de octubre. Y ahí juega mucho, insisto yo, la cara, que lo conozcan al candidato, que no. Podés tener un Grabois por afuera que tenga su caudal de votos, porque Grabois es identificable, un Moreno por afuera que se lleve un caudal de votos simplemente por tener algún nivel de conocimiento y identificación que quizá no la logró en otros formatos con la boleta papel. Por ahí no, para mí es un dato para mirar. Y si vamos un poquito al tema de los candidatos, hoy, cuando esto se publique, yo creo que ya va a estar resuelto o semi-resuelto, se está votando en el Senado bonaerense eliminación de la PASO, falta de diputados, la discusión que había era cómo se coordina el tema del calendario. Lo que sí ocurrió en el medio que Cristina dijo, che muchachos, terminemos con la discusión de la concurrencia, ya está. Vamos con D doblada, es toda responsabilidad de Axel. Lo que ocurre es responsabilidad de Axel. Ahí hay un aspecto, la verdad ya algunos puntos se me escapan, y no quiero ser tan brutal y decir ni me interesan, pero se me escapan. Pero es típico del kirchnerismo, de Néstor y de Cristina, que llega un momento que parece que va a explotar. se explota todo y dice, bueno,
mandemos el proyecto de ley de las retenciones móviles al Congreso. Y así en muchos aspectos. Y yo creo que con esto también tiene un juego así. Ni sé si es bueno, si es malo, si eso le sirve, no le sirve. No sé, la verdad, porque la discusión hasta me parece... No tenía los números. Por lo pronto no tenía números para insistir con la concurrencia, entonces se retira anticipadamente y hace un movimiento que de alguna manera dice, bueno, está bien, son las condiciones que quiere Axel. Uno puede presumir dos cosas. Que le da que Cristina hizo el movimiento y le da, digamos, que el próximo movimiento lo tiene que hacer Axel porque todavía hay que construir la unidad que los dos dicen que es. Y también creo que hay algo para mirar respecto a la elección de Santa Fe. Creo que sí, por el tema de la unidad. Digamos, la división digo, por lado, como viste que el periodismo es hablar sin saber, voy a tirar simplemente esta percepción que yo tengo. La verdad que lo mejor es en una sola elección. No encuentro cuál sería el motivo interesante de desdoblar la elección cuando estás nacionalizando el enfrentamiento a Milei. Además movés todo, digamos, tanto para uno como por otros, digamos, lo que se llama el aparato, la motivación. Lo mejor hubiese sido, creo, en hablar sin saber, de una sola votación. Y además porque la gente, y no sé si lo ibas a traer, pero te lo traigo yo, hay una insatisfacción democrática demostrada ya no en estos momentos, sino ya en los últimos años. Y esta cuestión de convocarlos cada 3 semanas, 4 semanas a votar, genera cierto rechazo. Y me parece que eso no es captado en toda su dimensión por la clase política. Entonces, yo creo que sí. Bueno, y entonces yo creo que sí, vota una sola vez. Y hasta la votación de medio término, algunos dicen que, bueno, mirá, la verdad que estás permanentemente en campaña electoral, digamos. ¿Cuánto tiempo hace que no tengan que estar en campaña electoral? Pero bueno, nada, simplemente para dejar a observación. Después puede estar la cuestión operativa. Yo creo que ni siquiera la cuestión operativa, para mí mucho lo he dicho en otro momento, lo hemos hablado en otro momento. Yo creo que de fondo hay una cuestión netamente política y todo lo instrumental es de alguna manera sumar argumentos para una decisión política, porque Axel, lo charlamos hace bastante tiempo, de alguna manera él quería hacer campaña en la elección de medio término. Sí es cierto que el cambio del sistema electoral despega las dos elecciones, porque vos tenés que votar 2 veces. Entonces, si antes existía un mecanismo de arrastre, de voluntades y qué sé yo, eso desapareció, porque vos entrás a votar por un lado, salís y votás con otra boleta. Eso rompe, de alguna manera, en términos prácticos, separa las elecciones. Son 2 elecciones distintas. Y hay elementos para demostrar que eso es así. Sí, pero la clave está... Después la concurrencia... te voy a poner en un aprieto, pero a nivel numérico. Santa Fe, la participación 55. fue... Bueno, en la provincia de Buenos Aires, ¿cuánto es históricamente? No, está arriba de 75. 75. Sí. Si está abajo de 75, 60, en la provincial, ¿qué vas a decir? ¿Entendés? Es un tema. Sí, la famosidad de la legitimidad. Y bueno, te arrastra menos gente a votar a lo que puede ser la nacional y que es importante. Hay una cuestión que hace, tenés que pensar, escuchame, capaz que la verdad, hasta te lo digo a nivel personal, digo, menos mal que sacaba las PASO. Yo digo, ¿qué te dirá las PASO? Todavía no las sacaron. La van a sacar. No, en la provincia no, pero en la ciudad sí. No, déjame decirte una cosa. Pero pará, déjame decirte cosas porque si no vas tirando. Creo incluso que algunos especulan con una menor concurrencia, porque en la menor concurrencia juega más las lealtades políticas y el aparato. Entonces, es un elemento para poner sobre la mesa. Es un elemento también para poner el tema de la legitimidad. En Santa Fe, por ahora, pasó medio para abajo. Porque es cierto que la vez anterior que habían votado menos, que hasta esta elección, la vez que menos se votó en Santa Fe fue 62%, 62,7% creo que se votó, en las PASO del 2023. Y ahora votaron 7 puntos menos todavía que en las PASO del 2023. 50% no fue a votar.
Es una catástrofe. En general vota 75, 20 menos que antes. Es un montón. Es una un catástrofe. montón. Digamos, tienen que verlo. Está bien, Pero Puyaro puede decir, y bueno, qué bueno, así. Pero pará. Vamos a pensarlo en términos prácticos. Que hay gente que le puede convenir que haya menos gente votando. Sí. Puyaro pensaba eso. Puyaro jugó esa. Sí, pero el resultado fue muy malo para él. Pero quizá así todo para él termina ganando, con cierto margen se queda con 33 convencionales, 3 de un partido medio que armó ahí al costado, que puede haber tenido cierto incentivo del oficialismo y va a tener los 36, 37 convencionales para tener la mayoría. Digamos, en términos tácticos, sí juega, y ahí sí, yo el otro día en mi nota que hice de lectura de Santa Fe sobre el 55%, decía, en algún momento empieza a perder legitimidad por la cantidad de gente que vota. Y es una pregunta para hacerse. Es una pregunta para hacerse todo el sistema político. ¿Sí? Es una pregunta para hacerse. Posiblemente también en la desdoblada juegue un poco. Vamos a tener un ensayo Ciudad de Buenos Aires, vamos a tener un ensayo en las... ¿Porque la Ciudad de Buenos Aires qué? No, porque también hay que vota desdoblada. Hay que ver cuánto es la concurrencia. Sí, pero lo que pasa es que tienes una diferencia muy grande, ¿no? 19 de mayo hasta el 20 y pico de octubre, ¿no? No, pero vamos a ver... la cantidad de gente, la cantidad de gente. En la general de Cava, también desdoblada solo para legisladores, para cargo porteños, como es la concurrencia respecto a otras elecciones. Va a ser un dato más a mirar respecto no solo ganadores y perdedores, sino también ese componente, y un componente que en Santa Fe se ha mencionado poco. Los blancos fueron 5% y las anuladas fueron 5%. Es decir, del 55 que fue a votar... ¿Qué número? Ese se me había escapado. Sobre el 55, un 5% de ese 55 anuló o fue en blanco. Bueno, señor, hemos terminado. Qué intenso fue este episodio. Creo que nos quedó un poco por explorar el tema Fondo Monetario y Economía Real. Lo tenemos que hacer para la próxima, cuando decante un poco el ¿Qué quiere que te diga? No, pero cuando decante un poco el ruido financiero... Que baja la actividad económica. Sí, los salarios, poder adquisitivo. Baja el salario. Y no hablamos mucho del... Va a subir la tasa de interés. Va a subir la tasa de interés. ¿Sí? Para tratar de arbitrar. Y obvio. Escúchame, a ver, para cerrar. FMI o muerte, eso estaba clarísimo. El plan económico dejó de ser de Milei y de Caputo. El plan económico es el mismo de los últimos 30 años que el Fondo Monetario Internacional le aplica a todos los países, incluido la Argentina de Milei y Caputo. El plan económico que empezó este viernes último, no me acuerdo la fecha, 11 de abril. 11 de abril es el plan del FMI que, ¿sabés cómo termina? Escuché el próximo episodio de Mano a Mano de Ibáñez Zayat Ibáñez. No, una pregunta final. Listo. Una pregunta final. Escuchame, ¿qué más? ¿Qué te dije? Bueno, dale. ¿A cuánto va a estar el dólar? Lo va a tener que editar. Dale. El Fondo Monetario. Sí. ¿Son mandriles o no son mandriles? Son mandriles. Decía que había atraso cambiario y el atraso cambiario ahora lo tiene que resolver el mandril mayor. ¿Quién es? No te animás a decir quién es, Hasta luego. Chao. Zayat, Iván Zayat. Sigan en redes, estamos en YouTube, vayan a Spotify, Apple Podcast, también estamos por ahí. Nos esperamos. Calificación, comentarios, saludo, beso. En cualquier momento vamos a sortear algo, no sé. Nos vemos.